una reunión así, de mostrar por lo menos algunas estadísticas, tiene como objeto eh, transparentar alguna serie de información que nos interesaba o nos parece muy relevante que estén en el dominio público. Estamos aquí, bueno, el ingeniero, director de la Oficina de Gestión Judicial, el doctor Javier Botero es el coordinador de jueces de primera instancia y vicepresidente del Colegio de Jueces. Yo estoy como presidente del Colegio de Jueces de la quinta circunscripción judicial. Nosotros tenemos un mecanismo que todos los años renovamos autoridades, porque así lo establece la ley orgánica del sistema penal, la ley orgánica de tribunales penales, y tenemos ese esquema organizativo de funcionamiento. La idea sería, en primer lugar, darle la palabra al ingeniero Gabeño para que nos muestre estadísticas de lo que va del primer semestre del año con algunas particularidades y comparaciones con otros años para tomar dimensión de algunos de esos números. Después yo quisiera robarles 2 minutos con algunas observaciones respecto del informe, observaciones o comentarios o alguna apostilla para darle una nueva mirada. Y luego, si a ustedes les parece bien, quedamos abiertos a preguntas, comentarios, etcétera, cualquier tipo de información que quieran adicional o que podamos darle en este momento. Y si te parece, ¿querés comentar, Rubén? Sí, sí. Bueno, terminamos el primer semestre y entonces recabamos siempre información que generalmente lo rescatamos de los sistemas que tenemos informáticos, sumado a otras planillas que llevamos de forma personal, ¿no es cierto? Muchas veces el sistema no tiene toda la información que nosotros necesitamos. Producto de todo eso, bueno, hacemos un informe con algunos números más relevantes, que es lo que generalmente importa para saber cómo es la situación de la circunscripción en general, o sea, de los 10 distritos, Rafaela, San Cristóbal y Tostado, y qué se puede mejorar, ¿no es cierto? A veces hay indicadores que indican, bueno, una pequeña baja en eficiencia en algún punto, entonces también eso nos permite visualizar ese tema. Bien, esto entonces comprende el periodo entre el 1 de enero al 30 de junio. Bien, vamos a ver acá que, por ejemplo, empezamos con las causas nuevas que ingresan. Desde el 1 de enero al 30 de junio, en Rafael, en primera instancia, ingresaron 330 nuevas causas. Aproximadamente un tercio son generadas por el MPA y el resto son carpetas que se originan de la ejemplo, pueden ingresar objetos de ley, ¿no es cierto? O causas que se inician por presentaciones de abogados particulares, para que en segunda instancia, en el mismo periodo, 136 recursos de apelación. En San Cristóbal 145 y en Tostado 32. Sacando lo que es segunda instancia, estos números, lo que es primera instancia, más o menos es lo que generalmente se da. Es decir, Tostado trabaja o recibe casi la mitad de trabajo, estos números grandes, ¿no? A lo que es San Cristóbal también en números grandes, siempre manejando lo que es primera instancia de Rafaela. Rafaela tiene mucha más actividad que el resto de los distritos. Lo que veo así a simple vista es un gran incremento acá, en segunda instancia. Es decir, que está casi en la mitad de lo que ingresa en Rafaela, cuando esto generalmente estaba siempre entre un 10 y un 15%. O sea que ahí ya veo un incremento y es una tendencia que año tras año va creciendo. El Enter. No traje tengo el apartito para cambiarlo, pero no olvidé. Estas son audiencias ya realizadas en el primer semestre, o sea, que fueron programadas y efectivamente realizadas con esto. En primera instancia, en Rafaela 383, vamos siempre a comparar con San Cristóbal, fíjense que números grandes es casi la mitad y Tostado es casi la mitad de San Cristóbal, eso más o menos se mantiene.
En segunda instancia, 95 de apelación realizadas. Tenemos hecho en la sede Rafaela 7 juicios orales terminados y 31 juicios abreviados, y causas que terminaron con una salida que no es un juicio oral, sino que es un juicio abreviado, donde también se obtiene la condena. En San Cristóbal, 113 audiencias orales, 2 juicios orales realizados y 8 juicios abreviados. En Tostado, 59 audiencias realizadas, 0 juicios orales realizadas y 5 abreviados. Acá tengo que hacer una salvación, tengo que hacer una referencia. En realidad, se agendaron 2 juicios orales, ¿no? Uno era por un homicidio doloso, otro por un abuso sexual. Estuvieron agendados, se mandó al tribunal pluripersonal para hacerlo en las 2 oportunidades, y en el momento mismo de inicio del juicio presentaron un acuerdo para hacer un abreviado. Por lo cual, el tribunal, Javier, vos tuviste que intervenir una de ellas, tuvieron que tratar la admisibilidad del acuerdo, homologarlo y aprovechar la que estaban ahí. Estaba todo de acuerdo, el diputado inclusive también había firmado la conformidad, también la víctima, y se hizo el abreviado en ese momento. Entonces, entre estos 5 juicios abreviados, hay 2 que en realidad estaban agendados como juicios orales, pero que en el momento del tribunal comenzar la audiencia de debate, se presentó ese acuerdo y se hizo el juicio abreviado. En total, entonces, resumiendo, en el primer semestre, en todas las circunscripciones se hicieron 9 juicios orales y 44 juicios abreviados. Bien. Esto sería el ratio o el indicador de eficiencia y de efectividad de audiencias. Es decir, las que se programan y las que realmente se efectivizan con éxito, se realizan con éxito. Antes que nada, vamos a ver cuál es, como tener una referencia, cuál es el índice promedio de efectividad de audiencias penales a nivel nacional. El promedio está entre el 70 y el 85%. Eso se considera más o menos lo normal en efectividad de audiencias penales en la República Argentina, a nivel nacional. Vemos que en Rafaela, en primera instancia, siempre hablando del primer semestre, la ecuación nos tiene un 89%. En segunda instancia, un 79%, en San Cristóbal, un 92%, y en Tostado, un 79%. En todos los distritos y en ambas instancias estamos en el promedio normal nacional. ¿Cuáles son los motivos de cancelación, reprogramación y demás? Bueno, muchos, hay diversos. Uno puede ser por pedido de parte. Muchas veces, y es muy común, por ejemplo, lo puede decir acá el doctor Botero, que es muy frecuente, se programa la audiencia preliminar, la famosa audiencia preliminar, y llegado el día de la audiencia dicen, pedimos la suspensión porque llegamos a un acuerdo. Y eso se repite más de una vez, hasta en la misma carta. Entonces, son audiencias que se van cancelando. Se programaron, pero por pedido de parte se cancelan. Puede ser también por reprogramación por agenda, es decir, se programó, se fijó tal día, con el calendario, pero o nos coincide con alguna actividad que es prioritaria en la OPJ y debemos cancelarla, o el fiscal tiene otra actividad que no puede cancelarla y es prioritaria a esa audiencia en particular, o también se puede dar con la defensa, que puede ser tanto privada como pública. Con este cambio de funcionarios que hubo, tanto en el MPA como en la defensa, bueno, ahora se ha complicado bastante, porque claro, hay menos defensores, hay menos fiscales, hay fiscales que le han reasignado causas, hubo un reordenamiento interno, también hay cambiar fiscal regional. Entonces, claro, lo que estaba agendado a lo mejor no es útil, digamos, a futuro, digamos, para ese día en particular. Cambiaron los actores, por ejemplo, o no tanto.
Otro muy común y que hemos tenido frecuentemente este último tiempo es el traslado o conexión con imputados. ¿Qué pasa? Que venimos de un periodo de pandemia donde hacíamos las audiencias por Zoom, los establecimientos penitenciarios acondicionaron las instalaciones para conectar a los detenidos por esa aplicación, pero lo cierto es que el código dice que debe existir presencialidad, y la Corte así lo dijo también, es decir, en la medida de lo posible, salvo casos excepcionales, se pide la presencialidad y por lo tanto tiene que estar el imputado presente. Todo eso llevó a que los establecimientos penitenciarios que utilizaron, digamos, esos recursos, vehículos y demás cosas, y comitivas de traslado a otras funciones, tuvieron que articular nuevamente todo ese funcionamiento y eso llevó a que ahora el traslado de imputados no es tan sencillo. Se les complica un poco y muchas veces no lo traslada. Puede pasar también que el imputado ese día justo tenga el día de visita. El día de visita muchas veces no quiere salir o no se quiere conectar. Usted dirá, bueno, pero se conecta un ratito y vuelve a... No, porque la comisión de traslados es otro personal que lo traslada al sitio de conexión. Y una vez que lo traslada, después no está de nuevo para la... Entonces tenemos esos pequeños problemas que hacen que muchas veces se suspendan por esta causa. Lo central de las causas, es que, para que tengan explicaciones, es que el número de efectividad de la audiencia que por defecto de funcionamiento del OPJ implique fracaso de la audiencia es casi cero. Esta es la cuestión. Uno toma acá el índice de efectividad, pero no por causas extra, digamos. Está tomado todas las causales por las cuales una audiencia que se considera agendada, cuando ya está en el sistema fijada, pero por ejemplo, por la razón que fuera, el defensor privado tiene otra defensa en Santa Fe que el sistema no lo puede captar antes de registrarla, esa audiencia se considera, entre comillas, fracasada, pero hay que reprogramarla, porque no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero si ustedes se fijan las razones de cancelación, que baja el nivel de eficiencia, si uno mira y empieza a mirar el nivel de eficiencia, tenemos prácticamente cero de audiencia fracasada real, digamos, que este es el punto más relevante del funcionamiento, digamos. Sí, atribuir a la Oficina de Acción Judicial podría ser, por ejemplo, que se caiga el servidor. Y ahí no podemos hacer la audiencia. Podemos haber tenido un error o un error de notificación, una audiencia que se agendó y había quedado mal notificado una parte, muchos imputados. Pero es más, hasta si hay un inconveniente técnico de este tipo, hoy en día estamos en condiciones de solucionarlo por otros medios, es decir, haríamos una audiencia por Zoom, es decir, siempre encontraremos alguna forma para solucionar un tema técnico, ¿no es cierto? Bien, la otra es cuestión abstracta, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces, por ejemplo, se programa una audiencia de segunda instancia, de apelación del tratamiento de la prisión preventiva, se fija y en ese lapso entre que se fijó al momento de hacerla, puede ser que las partes lleguen a un acuerdo, hagan una abreviado y bueno, queda abstracto, no tiene sentido hacerlo, ¿cierto? Bien. Bueno, esto ya sería, saliendo del primer semestre, lo que tendríamos futuro en el segundo semestre, es lo único que, digamos, se puede programar, porque lo otro es la demanda. Otro tipo de audiencia es muy raro que yo sepa, el semestre que viene, qué van a pedir, qué van a hacer, pero los juicios orales sí hay que programarlos con tiempo, porque lleva muchos recursos. Jueces móviles, a veces cuando hay que trasladar de un distrito a otro, están continuamente en movimiento, jueces de Rafaela, como de San Miguel y Rosado, integrando tribunales en la sede. Empleados, y todo el trabajo previo de preparación del juicio. Entonces eso se programa con tiempo, y a su vez hay que encontrar lugar en la agenda disponible para los magistrados que hacen todas las funciones. En otras oficinas judiciales tienen muchos magistrados y pueden separar en etapas, es decir, tienen los jueces que hacen la IPP, jueces que hacen solamente juicios orales, jueces que se encargan de la parte de ejecución. Acá los magistrados de primera instancia hacen todas las funciones, por lo tanto, una vez que yo o la oficina agenda un juicio oral,
ese juez tiene que estar abocado a eso, no lo puedo poner ni en IPP, ni en turno, nada, ¿entiendes? Así todas veces tienen que hacer alguna actividad, porque es insalvable hacerla, con causas que son de ellos, y ya si el otro magistrado me implica quemar otro magistrado que después no me puede intervenir en funcionar. Bien, en Rafaela entonces tenemos, para el segundo semestre, ya agendado 8 con tribunal unipersonal, 3 con tribunal pluripersonal, en total 11. Y ya, entre que ese informe y el día de hoy, ya me quedan 2 causas más. Es muy dinámico. En San Cristóbal tenemos ya agendado 1 con tribunal pluripersonal y 2 con tribunal unipersonal, en total 3. En Tostado, 1 con tribunal pluripersonal, 2 con unipersonal, en total 3 también. Tenemos 17 agendados y algunas causas ya también le van a juicio, o sea que el segundo semestre va a estar bastante complicado. Sí. Bien. Cargado. Bien, como les dije antes, 44 causas en el primer semestre se resolvieron por juicio abreviado. Acá tenía un desglose, una segmentación por tipo de delito. En Rafaela tenemos... Esto, sí. Rubén, por ahí, si está disponible la información, se las ponemos a disposición, si quieren. Sí. Para no entrar en detalle, por ahí es muy... Bien. Lo mismo acá que... También estos son causas resueltas por suspensión de justa prueba. Fíjense que el tipo de delitos es más leve también, ¿no? Sí. Bien. Esos son otro tipo de solicitudes, o sea, no solamente se hacen audiencia, es decir, acá en la oficina de gestión ingresan también medidas urgentes, actuaciones que debemos resolver y que deben tratar también los jueces. En la sede de Rafaela tengo 108 allanamientos en el primer semestre, 15 en San Cristóbal, y acá se ve una gran diferencia de actividad entre la sede de Rafaela y lo que es San Cristóbal del Estado. Intervenciones telefónicas, 26, 10 en Tostado, aparentemente el Tostado como que no tenía teléfono. Después, pericias telefónicas, 42 en Rafaela, 16 San Cristóbal, 3 en Tostado. Eso es cuando piden la apertura de un celular. Y solicitudes de bloqueo de cuentas bancarias, fíjense también acá la tremenda diferencia, 514 en Rafaela, 49 en San Cristóbal, 64 en Tostado. Bueno, este es un histórico, para que ustedes tengan más o menos una noción, una idea de cómo va creciendo la actividad año a año. Acá comenzamos el nuevo Código Procesal Penal en el año 2014. Lo hice hasta el 22 porque es año completo, no tomé este semestre que estamos analizando. Pero fíjense en qué pasamos, arrancamos de 376 a 1022, casi es por 4. Vamos a hacer la segunda instancia. San Cristóbal, 75, 314, podemos decir que es un poquito más de 4. Por 4. Lo mismo en Tostado, 34, 151. O sea que estamos en un factor de 3,5, 4, pero fíjense en segunda instancia. 28, 290 por 10. Ahí se nota claramente cómo la parte recursiva creció mucho más que en la parte de experimental. Bueno, estos son los gráficos que muestran la línea de tendencia, más que todo. Rafaela, primera instancia, la línea de tendencia, ahí tienen la pendiente, tomado todos los años, desde el 2014 al 2022. La parte de apelaciones, en segunda instancia, San Cristóbal y Tostado. Salvo algunos picos en estos años, que ha bajado un poquito la actividad, lo demás es siempre creciente, y la tendencia, obviamente, es al aumento de la actividad. Me se acordó los gráficos de inflación. Sí, el precio del dólar. Bueno, muchas gracias por todo. Sería lo informe. Como es, yo les robo 2 minutos nada más y después abrimos, si quieren, la ronda de preguntas. No sé si vos, Javier, querés agregar algo. A mí me parece lo primero de todo es remarcar que, a pesar de que hace casi 10 años que comenzó a regir el nuevo Código Procesal Penal, es un sistema que todavía está en un proceso, podríamos decir ya, no una etapa de instalación, pero sí una etapa de crecimiento, de desarrollo. Entonces, y decir eso implica
reconocer que hay prácticas o que hay cuestiones que se están definiendo, delineando. Recién estamos en el segundo recambio de los organismos creados por la ley al respecto. Entonces nos parece que es muy, muy demostrativo esto. Si pasó la primera etapa de instalación del sistema, estamos como en una etapa de adolescencia recién del sistema desarrollándose, configurándose a la particularidad santafesina y a las regiones de cada una de las provincias. Como característica central del sistema, o de las nuevas características, es que las audiencias son abiertas y que esta información, que así como el MPA presenta sus informes de gestión anuales, nosotros consideramos que es muy importante que esta información esté disponible, que se pueda analizar, que se pueda valorar, comentar, someter a escrutinio público, porque creo que es muy importante debatir sobre esto, digamos. Por lo menos tenerlo en consideración para saber qué sucede aquí adentro. Yo creo que hay un dato muy importante de lo que mostraba recién el ingeniero Gabeño, que tiene que ver con las particularidades o vaivenes que tiene un conjunto de variables que influyen en esta dinámica que se plasma en números. Particularmente, una de las cuestiones, hay un punto de inflexión en el 2018, en la Cámara pasó de estar el doctor Oliva solo, a estar los cuatro hasta que se jubiló el doctor Oliva. Entonces, muy probablemente la explicación de la dinámica de crecimiento de trabajo a partir de ese momento tiene que ver también con que al haber posibilidad de tener jueces acá, la dinámica de trabajo, las partes se veían motivadas a presentar recursos, a ver qué pasaba. Digamos, esto es una explicación. Lo mismo, la multiplicación de trabajo a partir de la cobertura de cargos, sobre todo en la circunscripción Rafaela, a partir de diciembre del año pasado, que llegaron los dos nuevos jueces de Rafaela, se produjo juramento del doctor Steinmeier y del doctor Humaín, implicó, por un lado, la posibilidad de Rubén de disponer de órganos jurisdiccionales para constituir tribunales de juicio. Entonces se puede programar mucho más, vamos a tener un ostensible aumento de cantidad de juicios, porque dependíamos antes de, por un lado, de la aceptación de conjueces para integrar tribunales. Teníamos la gran mayoría de los juicios orales conformados con al menos un conjuez, lo cual es por lo menos un punto amarillo de alerta. Y la segunda cuestión es que teníamos que organizar juicios en el marco de que en la circunscripción de toda la circunscripción quinta había 4 jueces para cubrir todo. Implicaba que para Rafaela, Javier y Cristina se turnaban para estar de turno una vez a la semana cada uno, con las implicancias que eso tiene por la carga de trabajo cotidiana, que mostraba Rubén, digamos, ¿verdad? Esto nos parece como muy demostrativo de la posibilidad de cómo impacta esa cobertura de cargo en la programación de la carga de trabajo, en el reparto de la carga de trabajo y en la programación futura de la carga de trabajo. Sí, si me permitís una interrupción, fíjense que en algunos juicios se hicieron en Tostado con el juez de San Cristóbal y los 2 jueces de Rafaela, porque el juez de Tostado había intervenido en la investigación penal preparatoria, con lo cual la sede de San Cristóbal y la sede de Rafaela quedaba sin jueces, por lo menos esos días de tramitación del juicio. Sí. Tenía que cubrirlo el juez de Tostado, para toda la circunscripción. Y hemos venido días en que un juez, Javier o Cristina, tenían 6, 7, 8 audiencias por día. Exactamente. Salían de la sala y entraban a la otra. Exactamente. Sí. Después hay una cosa que también uno puede mostrar lo que se hace, y me parece que mostrar en comparación anual por lo menos da una dimensión, pero también hay cosas que está bueno mostrar en comparación con otras circunscripciones. El otro día, armando estadísticas por razones de distribución de trabajo, por ejemplo, en materia de segunda instancia, nosotros tenemos hoy la cantidad, el año 2022 cerramos con 60 y pico de resoluciones por juez, digamos, la distribución de trabajo equitativa, lo que implica que tenemos la ratio de juez-resolución por cada uno mayor que Santa Fe, por ejemplo. Porque Santa Fe tiene 11 jueces, todo segunda instancia, y tenemos un 20% más de carga de trabajo que Santa Fe. Cuando uno escucha por ahí hablar, que Rafaela es más tranquilo que Santa Fe. Sí, en volumen uno mira y dice sí, en volumen parece que sí, pero cuando uno distribuye cantidad de operadores, cantidad de órganos jurisdiccionales y el volumen de trabajo, resulta que la división da más pareja de lo que uno cree, inclusive más trabajo, o por lo menos más
audiencias, más resoluciones aquí en Rafaela. Por supuesto que hay comparaciones que son imposibles. Rosario es un mundo distinto, esto que decía Rubén, por volumen de órganos jurisdiccionales, por volumen de carga de trabajo, es incomparable con casi nada. Ahí sí que no se puede comparar, hay una cantidad de jueces para armar estos colegios especiales de IPP, de juicio, nosotros no tenemos prácticamente cuestiones de ejecución acá, sí Santa Fe y Rosario porque tienen lugares de detención y lugares que hay que tramitar cuestiones de ejecución, pero es muy importante, hay una carga de trabajo distinta ahí, y acá hay sí esta distribución de todos los jueces hacen todo, digamos, pero siempre conservando las reglas del código y la constitución respecto de que se interviene por etapa, como todos ustedes saben. Y después también me parece que hay como esto que decía Rubén recién, estamos como en la salida de la pandemia, aunque parece que pasó hace un montón. Esto que decía Rubén, de las dificultades de traslado, empezamos a tener dificultades porque lo que era la práctica común de traslado de detenidos se dejó de trasladar, y cuando hay que volver a trasladar hay que acomodar todos los mecanismos de trabajo de traslado. Entonces, la pandemia impactó en cosas que, bueno, ahí también uno se puede preguntar si tiene sentido trasladar siempre a los detenidos, o se puede hacer por suma algunas cuestiones, con todo lo que eso implica, de riesgos, de inversión de recursos, de tiempos, etcétera. Bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con todas las implicancias que tiene haber repensado cosas que la pandemia nos obligó a repensar, digamos, ¿no? Y hay que para que te interrumpa, hay que hacer notar que hay detenidos que están hoy en día en lugares de detención muy alejados de Rafaela. Por ejemplo, tenemos uno en Chubut, Rapson, tenemos en Ezeiza. Entonces, traer, no te digo un día para otro, de una semana para otra, es imposible. No te van a sacar una comisión de traslado de una semana para otra, porque ellos cuando salen a repartir detenidos, salen esas van grandes y hacen una salida y una recorrida por distintas provincias y van dejando. Entonces, ahí el Zoom vemos... es imprescindible. Claro, es imprescindible. Aparte por cuestiones de seguridad. Y además a disposición de otros juzgados. Están a disposición, obviamente, están a disposición de juzgados, generalmente juzgados federales. Claro. Yo lo que quería señalar es que una de las cosas que nos quedó también pendiente de la post-pandemia y la vuelta a la normalidad fue que se quedó completamente expresada las limitaciones, por ejemplo, estructurales que tenemos en la circunscripción. O sea, nosotros tenemos espacios acomodados para realizar audiencias, pero no son lugares adecuados ni por circulación del personal, de los funcionarios. Ya tuvimos algunos acontecimientos medio conocidos al respecto. No tenemos que ocurrieron dentro de la sala de audiencia, que ocurren en la vereda, que ocurren en la entrada y la salida. Entonces, ahí hay una serie de complicaciones que estamos en un edificio adaptado hasta el límite que se puede adaptar en términos de circulación de personal, de circulación de víctimas y testigos, de circulación de familiares, de circulación de detenidos, de presencia de prensa para observar las audiencias. Por eso el Poder Judicial está haciendo los nuevos centros de justicia penal, como se hizo en Rosario, claro, donde, por ejemplo, tienen 86 calabozos con sanitarios incluidos, antivándalos, en el subsuelo. Entonces, ¿qué hacen? Rosario lo que hace es, el día anterior ya manda las notificaciones para el traslado de todos los detenidos. Y trasladan todos los detenidos en la mañana, ya los dejan todos ahí alojados. Entonces con eso se aseguran ya la presencia de los imputados. Es lo que permite la escala de Rosario, ¿no es cierto? Acá todavía no tenemos el edificio nuevo, Reconquista lo tiene, Santa Fe está avanzado, quién sabe cuándo lo va a tener, San Cristóbal es el ejemplo de la circunscripción que tenemos un espacio que los jueces entran por un lugar, los testigos esperan en un lugar adecuado, la circulación de público va por caminos donde tiene que circular el público y no las partes, todas estas cosas que, sí, en términos, impacta mucho en la calidad del trabajo cotidiano y en los riesgos que se pueden correr por no tener esas prestaciones. Y entonces ahí sí casi les teníamos que, en su momento tuvimos hasta que pedir disculpas por respecto de las limitaciones que tuvimos que poner en la sala de audiencia. Tenemos una sala de audiencia, ustedes las conocen, sumamente chicas, que muchas veces cuando están los familiares del detenido, que vienen las víctimas, o las familiares de las víctimas, ya el espacio muchas veces es un espacio limitado para el acceso para todos. Todos sabemos que las implicancias que eso tiene, después podemos hablar de algunas limitaciones que no tienen que ver con ese tipo de limitantes, pero no es el caso, respecto de si cuestiones que se deciden conforme a lo que se va a tramitar en la audiencia, si puede haber o no limitaciones
al acceso al público o a la prensa. Perdón, Sí. se dio un terreno que un proyecto muy a futuro está pensado que salen tribunales allí, independencia. ¿Ustedes fueron convocados para conocer qué se necesita, qué necesita? Mira, yo te digo así muy brevemente. La definición, digamos, la representación del Poder Judicial la tiene la Corte. Digamos. Entonces la Corte es la que se encarga de hacer ese tipo de vinculaciones, tanto con el Poder Político Provincial como el local. Yo sé que se estuvo trabajando, que en su momento sí nos fue informado, sí nos fue comentado, pero el diseño, desde la parte de diseño hasta la... No, aparte está todo pensado antes de que uno pueda pensar. Y no sé, con total honestidad, nosotros no somos, no estamos capacitados para pensar cosas que piensa un arquitecto. O sea, cuando uno piensa una casa para uno, va a un arquitecto, por más que uno quiera hacer determinada cuestión. Esto sí se piensa y, digamos, lo que está pensado los edificios. El de Rosario está hecho y se ve que funciona. Algunas cosas se pueden decir, bueno, esto hubiera sido mejor hacerlo así, bueno, se pensará para el próximo edificio. No obstante, en esta oportunidad, el Departamento de Arquitectura me ha llamado 2 o 3 veces, no para el diseño sí, pero sí para conocer algunas necesidades en función, en función del volumen a las falencias que tenemos, que estamos padeciendo acá. Aparte porque sí se adapta la funcionalidad de lo que se va a diseñar acá al volumen de trabajo de acá. Entonces lo que hay que planificar es un volumen, sí. Tengamos la estadística de los últimos 10 años, veamos la tendencia hacia dónde va para saber qué volumen en función de cuántos órganos jurisdiccionales, cantidad de audiencia, etc. Cuestiones como, por ejemplo, qué cantidad de salas te parece que hace falta, cuántas de juicio oral, con cuántas cámaras Gesell te parece, ese tipo de consultas, sí, así un poco en forma informal. Entonces, como ellos están encargados de hacer digamos, el preproyecto, entonces a ellos van más o menos pergreñando cuál sería la idea de lo que va a ser el nuevo centro de justicia, ¿no? Sí, y la última cosa para comentarles, que a lo mejor no se sabe, pero me parece que es indispensable que se sepa, porque nosotros desde el año, creo que 2020, no recuerdo, Rubén, supongo que te recordás mejor, nosotros tenemos reuniones periódicas de coordinación con los órganos, digamos, con el MPA y con el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, OGJ y el Colegio de Jueces. Y la reunión en su momento empezó siendo bastante sistemática, casi te diría cada 15 días, después fuimos alongando los tiempos porque no se justificaba, pero venimos con una reunión de coordinación sistemática y sostenida para mejorar el funcionamiento, porque todo esto que ustedes ven acá en términos numéricos implica que es llegado de pedidos todos los días, programación, ver el sistema, qué se programa, cuándo se programa, qué hora se programa, con quién se programa, todas estas cuestiones que son de tarea cotidiana, muchas veces, o cómo se trabajan los temas, digamos, lo que se programa, con qué duración se programa, por ejemplo, qué es necesario tener. La nueva ley de víctimas impactó en tener información para convocar a las víctimas a la audiencia, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas hay que coordinarlas y nosotros tenemos reuniones en este momento cada 20 días aproximadamente con el fiscal regional, con el defensor regional, y esas reuniones se han sostenido en el tiempo y han tenido como resultado un trabajo muy coordinado de implementación de las cosas que son de implementación conjunta. Y eso es una característica, me parece, destacable, de muy buen diálogo, de mucha coordinación, que ha tenido impacto positivo en resultados, digamos. Entonces me parece que si uno pudiera elegir, tomar algunas estadísticas más y compararlas con otras jurisdicciones y ver que las estadísticas de efectividad son muy altas en Rafaela, que tenemos un nivel de respuesta, sobre todo de resolución, de comunicación de resoluciones muy rápida en relación con otras circunscripciones. No es para ponerse a comparar, pero es muy importante que eso se dimensione. Entonces, Rafaela, Rafaela, o la circunscripción quinta, para decirlo, no Rafaela, no, toda la circunscripción, tenemos muy buena respuesta en términos de eficacia y en términos de plazos a tomar decisiones, digamos. Entonces, por supuesto que hay cosas que, como decía el ingeniero Gabriel en su informe, pueden ser mejoradas. Seguramente vamos a encontrar puntos en los cuales deberíamos estar atentos y mirar cómo
cómo hacerlo mejor. De hecho, vamos a tener el año que viene, cuando veamos estadísticas, el impacto de cómo crecieron los juicios orales. Uno puede tener allí varias miradas. Una mirada negativa sería, hacíamos pocos juicios orales. Otra mirada sería, ahora que tenemos jueces, podemos hacer más juicios orales. Bueno, por supuesto que allí habrá que mirar en cada una de las circunstancias cuál es la razón, digamos, ¿no? Pero esto es muy importante. La última cuestión, y ya cierro, ¿sí? Hoy por hoy estamos con los dos jueces acá en Rafaela, con los cargos, por lo menos que estaban pendientes de cobertura en Rafaela, con la jubilación de Moñasqui, la jubilación de Osvaldo Carlos, cubiertos. Históricamente, en el anterior sistema también había 4 jueces. 4 jueces. Son los cargos que existían. Había jueces creados, pero nunca el cargo cubierto, los juzgados correccionales creados nunca cubierto, etc. Tenemos 2 vacantes, una de hace casi 8 años en San Cristóbal, que era el antiguo juzgado de sentencia, está vacante, ese cargo después está vacante, y hay un cargo vacante de la jubilación de Hugo Talarico, que hace 3 años, creo, o poco menos, que están vacantes esos 2 cargos. Que si nosotros se cubrieran esos 2 cargos de jueces, la distribución de trabajo, como el colegio de jueces es único para toda la asignación, implicaría que, por ejemplo, jueces de Rafaela no tuvieran que viajar para integrar el tribunal tostado, por ejemplo, se podrían acortar distancias, o integrar con menos jueces. Al haber 4 jueces en Rafaela y 4 jueces, también en el norte, que es San Cristóbal y Tostado, la idea siempre es que uno hace el IPP y los otros 3, en caso de un tribunal pluripersonal, pueden tener un tribunal. Claro. Hoy en día tengo que o sacar de allá o sacar de acá. Hoy seguimos teniendo algunos juicios todavía con algún juez porque necesitamos para cubrir vacantes. Ya si hubiera 2 cargos después más, estaríamos casi cubriendo todas las posibilidades sin necesidad de llamar a conjueces abogados para cumplir tareas de tribunal para el caso. Yo, era lo que les queríamos contar, no sé si... Así, después... Antes de que pase